Buenas tardes. Pues el mentidero de esta tarde va a ser dedicado a los festejos populares. Es un tema muy importante porque si vemos bien, si observamos, hay más de 2.000 festejos, más de 2.000, no sé la cifra exacta, pero más de 2.000 festejos populares diferentes, de muy diversa índole, en toda la geografía española, no solamente en los territorios de corrida, no solamente. Y en segundo lugar, son festejos que abarcan mucha juventud, muchos jóvenes participan. Y por lo tanto nos parecía muy importante tocar ese tema y tener dos grandes especialistas para hablar. Uno es Javier Tarín y el otro Enrique Rubio Romero. Javier Tarín, recordar que es el presidente de la Federación de los Toros de Cuerda, del Toro de Cuerda. Así, en el singular, no en plural, ¿no? Sí. Del Toro de Cuerda. Es también el presidente de la plataforma de los festejos populares, y bueno, gran especialista. Y Enrique Rubio Romero, que viene de Soria, que es actualmente el alcalde, el recién elegido alcalde de Berlanga, que tiene un perfil muy amplio porque es escultor, ganadero, es además licenciado en Bellas Artes y gran especialista de los festejos de Soria, la sanjuanera, ¿se dice así? Los sanjuanes. Los sanjuanes. Los sanjuanes. Y también del toro de júbilo de Mediaset. El toro júbilo de Mediaset. Entonces, yo creo que hay dos temas fundamentales, dos preguntas fundamentales que seguramente vamos a tratar de tratar. La primera es que en toda esta diversidad de festejos de muy diferentes matices, ¿cuál es el punto común? ¿Cuál es el significado? Y en segundo lugar, ¿qué vínculo tienen con la tauromaquia, lo que se dice, la tauromaquia formal? Entonces, si prefieren, si están de acuerdo, vamos a tratar el primer tema. ¿Cuál es el significado finalmente de todos esos festejos que son toros de cuerda, toros ensogados, toros en los encierros que van solos o en manada? Un sinfín de posibilidades, de opciones. ¿Cómo en todo este entramano de los festejos, qué punto común, qué valor fundamental se puede... No sé, Javier, si quieres, y después... Sí, nada, hombre. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a participar y perdonadme un poco la voz porque venimos del Congreso del Toro de Cuerda y estamos unos días con lluvia y aire, llevo la voz un poco tomada. A ver, los festejos populares, el nexo común que tienen, para mí es que son la seña de identidad del pueblo. La gente que hemos nacido en un lugar donde se celebran encierros o se hace toro embolado o se hacen toros de cuerda, te identificas al 100% con ellos. Es tu forma de ver la vida, te hace ser lo que eres en el fondo, y para mí eso es, si la pregunta es cuál es el nexo común, lo que yo veo en todos los sitios donde voy es que la gente se identifica con su fiesta y vive su fiesta. Es muy interesante lo que ha dicho él, el te hace ser lo que eres. Al final, Becker decía que la poesía popular es la esencia de la poesía. Los festejos populares son la esencia de la tauromaquia. A partir de ahí es de donde tenemos una tauromaquia, donde hemos podido generar una tauromaquia que ha evolucionado hasta el punto que tenemos hoy en día, pero ha evolucionado por dos caminos, por el camino de los festejos populares y por el camino de la tauromaquia culta, por así decirlo. Los dos vienen de la necesidad del ser humano de poder con sus miedos, de afrontar sus miedos y de vencerlos. Vienen de una base mucho más profunda de lo que ahora mismo se quiere banalizar. Entonces estamos en un punto en el cual tenemos que defender desde la cultura, tenemos que defender desde el conocimiento y tenemos que defender con unos argumentos sólidos que son los de la historia y la esencia del ser humano. Ya. Pero en todos estos festejos,
si tratamos de ver los rasgos comunes, porque es complicado, ¿no? Porque o sea, toro de cuerda y el toro ensogado, bueno, el toro ensogado por una parte y el encierro unos están sacrificados después y otros no, vuelven a... ¿Cuál es el punto común en el desarrollo mismo de estas fiestas? ¿Cómo puedes decir? El punto común es lo que te digo, esa necesidad que tenemos del animal totémico, el animal, el toro, ese enfrentarnos a él, ese enfrentamiento ancestral que ha habido con el toro, buscando el mayor referente de la naturaleza con el cual medirnos física e intelectualmente. Se hace en grupo como es los toros de cuerda, es un festejo que se tiene que hacer eminentemente en grupo, pero se hace también con demostraciones individuales de valor. Esas demostraciones individuales de valor, si buscáramos de dónde vienen, si intentáramos buscar de dónde vienen estas demostraciones individuales de valor, ahí yo sí que tendría que hablar de los festejos que se celebran en Soria. Me vas a permitir que hable de ellos, me vais a permitir que hable de ellos porque esencialmente el toro jubilo de Medinaceli, sí está ligado a la celebración de unos santos, pero viene de una celebración pagana. Viene de una celebración pagana que se realizaba sobre todo en dos épocas del año. Una es el solsticio de invierno y otra es el solsticio de verano. Estas dos celebraciones que se hacían son los momentos en los que en la creencia celtíbera se rompía la barrera de lo vivo y lo muerto. Esa barrera se rompía. Entonces se hacía de muchas formas, se hacía de forma con el toro físicamente, o se presume que se podía hacer con el toro físicamente, pero tenemos un referente que es el vaso de los toros, un referente de la cultura de Numancia, del yacimiento de Numancia, donde aparecen máscaras rituales. Esas máscaras rituales ya nos hacen pensar que cómo se celebraban con toro y se celebraban sin toro, se celebraban con sacrificio y se celebraban sin sacrificio. Y creo que hay un punto que es un punto que nos une, que es un punto común que une esta cultura con la de los toros de cuerda, porque el toro de cuerda al final viene del toro de bodas, viene de lo mismo. En las culturas celtíberas eran las mujeres quienes elegían a sus maridos guerreros en estas noches de los solsticios. Para elegirlo tenían que elegir al que demostraba una valía, al que demostraba un valor, y viene de este rito con el toro, de esta necesidad de enfrentarse a lo que decíamos, al animal más poderoso que había en la naturaleza. Es una suerte que lo sigan manteniendo con vuestra asociación, que lo sigáis manteniendo, porque al final es demostrar que seguimos siendo humanos, de que seguimos siendo humanos con nuestra parte animal, y el hacer eso es defender nuestra propia esencia. Magnífico, eso es un tratado de antropología magnífico, claro. Me parece muy bien. Javier, ¿estás de acuerdo con ese análisis? ¿Qué tiene de particular el toro de cuerda? Bueno, nosotros, si me permites, hemos trabajado mucho ese aspecto. Creo que es muy importante defender a nivel antropológico, pero bueno, después de lo que has dicho y con François adelante, hablar de antropología, no. Ya no voy a decir nada más. La antropología es asequible a todo el mundo. Todo el mundo es antropólogo. Porque está más que, porque está más que dicho, ¿no? Yo quiero matizar que hay una cosa. Al final yo soy presidente del toro de cuerda, ahora mismo estamos en trámite de cambio de directiva, pero bueno, estoy ligado al toro de cuerda, pero también en la plataforma de festejos populares, donde también está Medinaceli y habla muchas veces con la gente de Soria y a ver si se animan y entran también en la asociación y tal, ¿no? Es decir, estamos en contacto con todo tipo de festejos. Y hay un problema principal en España que es las diferentes normativas. Entonces, esas normativas no se ajustan a la realidad del festejo. En muchos casos los festejos que vivimos hoy están condicionados por las leyes, no porque lo que el propio festejo en sí hubiese sido, si no se hubiese limitado con las leyes, como por ejemplo la obligación de matar al toro en algunas comunidades y en otras no, cuando en la mayoría de festejos populares, en la gran mayoría hoy en día, tampoco no se matarían porque no forma parte del festejo, se matan en el matadero porque la ley así lo dice, ¿no? Entonces hay que también matizar eso. Y me preguntabas por la singularidad un poco del toro de cuerda. Nosotros, dentro del toro de cuerda, que es en origen un mismo festejo, el toro nupcial, y ligado a otro tipo de antropología, o sea, ligado, cada localidad tiene una esencia, tiene una historia, y su idiosincrasia lo ha ido modelando. Pero hoy, en el siglo XXI, vemos festejos totalmente distintos. Hay quien corre con una cuerda por delante, otra por detrás. En algún sitio sí que se puede ver más esa secuencia ritual ligada a los toros nupciales, y en otro es un toro de cuerda, digamos, emocionante, un toro de cuerda más vibrante y mucho menos ritual. Y ahí pues es muy interesante la conexión que surge entre la gente que va en la cuerda. Los corredores de un encierro
vamos todos juntos en un encierro y vas ayudándote, te vas diciendo, corre, paras, tal, pero en la cuerda es distinto porque estás conectado al toro, y entre el toro y los corredores formas un todo, y da igual el pueblo en el que estés, que esa sensación se vive, y cualquier persona que desde fuera participa con nosotros, yo creo que cuando llevas el toro dentro te engancha porque sientes esa electricidad de la cuerda. De lo que decís los dos, lo que aparece es que estos festejos populares tienen una base tan antigua que une lo pagano y lo cristiano, que une lo sagrado y lo pagano también, de otra forma, y que se remonta no solamente a la Edad Media, sino mucho antes, sí, a la antigüedad, mucho más, a la prehistoria casi, que es realmente de una riqueza extraordinaria, y es un milagro que esto se haya conservado de esta manera en todos estos pueblos, estos 2000 festejos y 2000 pueblos. Mi pregunta sería, todos los que participan, ¿son conscientes de este patrimonio, de la riqueza y de la complejidad de este patrimonio? A ver cómo piensan, cómo están los practicantes. Bueno, yo creo que todo el mundo realmente no es consciente, igual que no es consciente el que va a la plaza de saber lo que está viendo, ¿no? De la importancia que tiene lo que ahí sucede. Ahí están los aficionados de verdad, los que son aficionados, y la gente que va a la plaza, pero todos son necesarios. Lo bonito, por ejemplo, de lo que yo vivo del toro de cuerda, lo vivo más directamente, oye, allí la gente que va en la cuerda pues es más, o siente más de cerca el toro, pero hay mucha gente que está 7 calles más allá y está viviendo la fiesta con más intensidad que el que está delante, ¿no? Es un poco la diferencia con la plaza, donde solo hay un torero, perdón, solo hay un torero, y en la calle hay pues miles de personas que más lejos o más cerca viven el toro directamente. Sí, ese sentirlo cada uno en la medida que lo ve necesario, que lo ve preciso en cada momento, es lo importante. Los festejos de Soria capital, los festejos de los San Juanes, como sabes, hay varias fechas en las que se celebran festejos con toros diferentes, cada uno de ellos en su sentido, pero todos tienen el común denominador que se celebran en una pradera, en la pradera de Balonsadero. En esta pradera donde se celebran, cada quien se pone donde considera oportuno, y todo el mundo siente esa vibración, esa necesidad de acercarse hasta el punto que su cuerpo le permite. Hay gente que se acerca hasta tocar el pitón del toro, hay gente que se acerca hasta verlo de muy lejos, pero cada uno lo siente con la misma intensidad. Ya. Lo fundamental es que todo el que participa en un festejo popular no es solo espectador, por supuesto, sino es protagonista. Todo. Y tiene su momento, claro, de protagonismo. Eso me parece. Y en ese sentido, vamos a los valores sociológicos. ¿Me pueden decir un poco más de la riqueza sociológica de un pueblo practicándolo en un festejo popular? Cohesión social, cohesión entre generaciones, ¿qué es lo más importante para vosotros? Enrique. Pues tanto la cohesión entre generaciones como la cohesión social. Evidentemente el festejo popular iguala a todo el mundo, hace que todo el mundo sea igual. Es un festejo totalmente democrático, como lo es la fiesta taurina, es un festejo totalmente democrático en el cual todo el mundo puede participar y todo el mundo puede opinar, y cada quien puede hacer lo que considere dentro de unas normas, porque lo que nunca se permite es que se transgredan las normas de faltar el respeto al animal. Eso tanto en el toro de cuerda como en los festejos, tanto te hablo de San Juanes como te hablo del toro júbilo de Medinaceli, siempre es el respeto al animal. Siempre el toro es el oficiador de ese rito, y se le respeta como tal. No se permite, incluso podemos decir que un festejo tan multitudinario como puede ser el de los San Juanes de Soria, se ha hecho que los nuevos pobladores de la provincia, gente que vienen de otros países, de otras culturas totalmente diferentes, han asimilado y han entendido perfectamente qué es lo que se hace con el toro y cuál es ese juego del toro que se produce en la capital Soria, tanto como en la provincia, en Medinaceli. Sí, no, además es así. Yo creo que es lo más bonito que tiene esto es lo transversal que es, ¿no? De hecho, fíjate la importancia que tiene que nosotros vivimos con los ayuntamientos, con cualquier ayuntamiento, una hermandad absoluta independientemente del partido que sea. Nosotros este año, en el congreso de ayer, tenemos apoyo desde Partido Popular, Partido Socialista, partidos independientes de la zona y tal, y de Esquerra Republicana, y de Chus per Cat, y de, o sea,
partidos políticos que aparentemente se posicionan de forma contraria a la fiesta, cuando es la fiesta de tu pueblo, lo apoyan al 100%. Sí. Y ahí hay una controversia y ahí hay mucho que hablar, que tampoco creo que sea tema para tocar hoy, pero es lo bonito que tiene, ¿no? Cuando el alcalde, en este caso, el alcalde es alcalde de un pueblo donde se hacen fiestas con toros, al final debe de entender que eso es su pueblo. Y eso es lo bonito que tiene, que todo el mundo vote a quien vote, da igual la edad que tengas y los gustos que tengas, participar de un festejo donde el toro es el protagonista. Nosotros siempre decimos que los alardes y al final el poner al corredor por delante del toro para mí es contrario a la fiesta. Sí, sí. Yo creo que es muy bonito hacer una gran carrera, pero debes de hacerla para adentro. No tienes que hacerla para la foto ni para contarla a nadie. Tienes que quedarte en un recuerdo y compartirla con los amigos íntimos y decir, esa es la carrera chula y tal, y enseñas una foto, pero más en privado, que hacer alardes, ¿no? Y el toro tiene que ser protagonista, hay que cuidarlo y que sea, como en todos los sitios pasa, en todos los carteles se pone una foto del toro de la fiesta, se le pone el nombre, o sea, todo el mundo está orgulloso del toro de ese año, es un poco lo que nos identifica. O sea que, en primer lugar, la identificación popular va mucho más allá de la política. Sí, mucho más. Aquí, más allá del partido, lo importante aquí es que el toro sea un torazo. O sea, fíjate que... Y el toro tiene un estatuto totémico, es emblemático, sí. Hay una especie de culto al toro. Y precisamente hablando de esto, bueno, ha habido recientemente unas cuantas controversias de gente que está un poco fuera de esos festejos sobre el bienestar animal, sobre el hecho que, por ejemplo, el toro de júbilo de Medinaceli se prende fuego en la... pero en condiciones muy especiales que vas a recordar, sí. Efectivamente, y que hay una controversia mucho más importante con el toro de la Vega, el toro de Tordesillas. Entonces, ¿en qué sentido podéis convencer a los que nos oyen que realmente se respeta siempre al animal y que no hay de alguna manera una agresión artificial sobre el toro? A ver, el toro, evidentemente, en el campo no tiene las mismas condiciones que cuando está en un festejo. Evidentemente no tiene las mismas condiciones. El toro está preparado físicamente para el festejo y está preparado genéticamente para el festejo. Esas son dos cosas que pasan siempre. Desde el momento en el que salta no salta, antes de saltar incluso en los chiqueros donde se prepara el toro de fuego de Medinaceli, el toro júbilo de Medinaceli, se hace todo con un rigor muy muy preciso. O sea, el animal es ensogado para llevarlo hasta el palo donde se le ponen las bolas de fuego. Estas bolas de fuego, antes de ponerle las bolas, se le cubre perfectamente todo lo que es el cuerpo del animal de arcilla para que no sufra quemazos. Y además se le colocan sobre las astas se coloca una gamella, que son una especie de, son unos hierros, un arco de hierros que se ase a las astas del toro, y entre medias se coloca una madera para que el animal no sufra. Todo esto además está con un paño húmedo para que el animal no tenga ese sufrimiento, y las bolas tienen una duración acorde a lo que el animal puede evidentemente soportar. En el momento en el que se apagan las bolas, el animal es llevado otra vez a chiqueros. Entonces eso está todo además de una manera totalmente tradicional, está hecho de una manera tradicional como se ha hecho siempre. E incluso una cosa que era muy interesante, porque ahora mismo se utilizan toros bravos siempre, pero no siempre se han utilizado toros bravos para este festejo. Se han utilizado muchas veces animales de media casta, incluso se han utilizado bueyes de arar, bueyes que eran recogidos en el campo, se llevaban al festejo, llevaban a cabo el festejo y después volvían otra vez al campo. Y volvían a repetir año tras año. Ha habido animales que han repetido varios años, con lo cual si el animal sufriera no podría hacer esto, y menos un animal que después se va a utilizar. De hecho hay documentos en los que se ve cómo hay peticiones del ayuntamiento de Medinaceli, en este caso, ayuntamientos colindantes, para solicitarles ganado para celebrar el festejo, y siempre se tenían que responsabilizar de que el animal no sufriera daño alguno para que después pudiera volver al campo. Con lo cual está más que garantizado. Sí, no, y Javier, sí. Y te iba a preguntar, tú que eres presidente de la plataforma de los festejos populares, ¿qué opinión tienes sobre la controversia? Había una controversia de Valladolid, hay ahora una controversia del toro de la Vega. ¿Qué se puede decir ahí? Controversias han habido y van a haber, porque somos personas y el ser humano es así por naturaleza. Y ese no es el problema.
El problema está en que nos respetemos, porque, como él ha explicado perfectamente el toro de Medinaceli, sale ensogado, y es un detalle porque yo tuve que defender el toro de Júbilo hace poco en 4. Dicen, es que va atado, sometido. Es que precisamente ahí hacen un detalle que no hacen en otro sitio, que es ponerle 2 sogas, una por delante y otra por detrás, para que el toro llegue al palo andando, no sufra ningún latigazo. Quiero decir, el mimo con el que se hace ese festejo no se aprecia por gente que no lo entiende. Y también lo que he comentado antes de la legislación es que me preguntaban, oye, ¿y no piensan modificar algunas cosas? Digo, pues no sé si las piensan modificar o no, y creo que no deberían de pensarlo, y si lo piensan han de ser ellos. Pero es que la ley no les deja modificar nada, porque hoy en día la ley dice que eso se tiene que hacer tal cual, porque si no perdería la condición de tradición, igual que pasó en Tordesillas. Pero más allá de lo de Tordesillas, que para mí, oye, como taurinos, hablando entre taurinos, cuando yo veo que alguien le pega 16 bajonazos a un toro en una plaza, y esa persona está en contra de que se mate un solo toro al año, uno al año, en 300 años se matarían 300 toros en Tordesillas. En la Feria de San Isidro se matan lo mismo en un año. Quiero decir, al final, esa controversia no puede venir por parte de personas que entienden bien la muerte del toro en la plaza y no la muerte de un toro en campo abierto, y que además no conocen el festejo, porque lo que allí sucedía no era ni mucho menos un linchamiento al toro. Pero eso hay que conocerlo, y creo que es una discusión que va en otro camino. Lo que yo creo que sí que le tenemos que hacer ver a la gente es que el toro no sufre, pero bueno, es una opinión. No, nosotros tenemos documentación de veterinarios, no informes subjetivos. Nosotros con el toro de cuerda, con la Universidad Católica de Valencia, estamos haciendo un proyecto de investigación sobre el toro de cuerda, sobre el trabajo. Lo vamos a presentar en un congreso en Irlanda, y en octubre, si no pasa nada, estaré yo también en Zafra presentándolo. Y tenemos unos resultados, pero esos resultados los necesitamos en el siglo XXI, porque hoy necesitamos tocar las cosas. Pero ¿y qué pasa si sufre el toro? ¿En qué sentido está sufriendo el toro? ¿Qué le estamos haciendo al toro? Porque inquina no hay. Yo no veo a nadie que coja un toro y lo ate, y sobre un toro atado lo mate, porque si no, como dice Vitorino, iríamos a los mataderos a ver morir los toros. No hay inquina, no hay... ¿Qué pasa que si un toro se rompe una pata? Nosotros ahora tenemos un problema con los encierros infantiles en el País Vasco, que la legislación los quiere prohibir. Y dicen que es que los niños tienen peligro, se pueden romper una pierna, cuando no ha pasado nunca, no hay ni un solo acta de un niño atendido, y aunque hubiera una pierna rota porque le ha tocado una vaca, ¿qué pasa? ¿Acaso en los 200 niños que se rompen el brazo jugando a fútbol los fines de semana, sí, o bicicleta, o patín? Y me parece maravilloso, porque todos nos hemos hecho daño y nos vamos a hacer, ¿no? Pero ¿qué problema tenemos con la muerte o con el daño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Aunque sufriera el toro, y estoy hablando de un sufrimiento que no tenga inquina, que no tenga intencionalidad, pero ¿qué pasa? Realmente hay un problema, y tu perro o tu gato, ¿hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Con ese pensamiento? Eso es lo que yo le haría a la gente que lo pensara. Sí. Mira, mi perro y mi gato sufren mucho más cuando están cerrados en casa que cuando salen, ¿eh? Claro. Pero muchísimo más. Claro. Y ahora me piden que mi perro, cuando ya ha llegado a una edad, no le deje salir al campo. Claro. Que es cuando el perro en realidad sufre. Es muchas veces el desconocimiento del mundo rural, el desconocimiento de los animales, ese no estar tratando con los animales, lo que hace que todo esto se promueva, que todo esto se hable, que todo esto esté de alguna manera en el candelero, y que estén atacando a los festejos populares donde sí que se celebran con animales. Pero realmente es como tú dices, no hay una inquina contra el animal, no hay una búsqueda de sufrimiento del animal, sino una participación con el animal. Sí está claro que el animal... Además es que está perfectamente regulado. Es que hay gente que se cree que esto lo hacemos como en el siglo XII. O sea, esto está perfectamente regulado, todo el mundo es el primero que quiere que su toro acabe bien la fiesta, o sea, todo el mundo está enamorado de ese toro que va a salir a la calle. No compramos un toro con la idea de matarlo y de hacerle sufrir, es al revés. Queremos un toro que sea protagonista, esa es la naturaleza del festejo. Pero cuando tú hablas de un toro ensogado, el toro, evidentemente, si lo dejas en el campo, no va a ponerse directamente a la soga para ir. Pero es pero ningún animal hace nada voluntariamente. Que hay aquí en Madrid, con 2 meses, tampoco quiere y va a rastras andando por la calle. Es eso. Sí. No, es que estamos siempre primero, los festejos populares están ligados al mundo rural, y a este acercamiento entre el mundo urbano de los pueblos y el mundo rural, y quien los ataque desconoce esa relación particular entre el mundo rural y el mundo urbano, lo primero. Y 2, estos festejos reflejan el eterno ciclo que es con el cual se ha enfrentado la civilización desde más de 40 o 50 siglos, que es el ciclo de la vida y de la muerte.
Sí. Claro. Y a veces del dolor, por supuesto. Es que tenemos hoy un planteamiento raro porque dices, bueno, yo sé que se hacen desde la época romana, ya hay crónicas que hablan de toros, y toros ensogados, y son los más antiguos, o toros embolados, o encierros, y, o sea, desde hace 2000, y sabemos que hace 5000 años ya se hacían, y tú quieres pretender ahora, porque crees que de 40 años hacia atrás el mundo ha estado mal, y ahora que has nacido tú, el mundo es cuando está bien porque tú tienes una perspectiva que es la buena. Y tú le vas a enseñar a todos los demás que tú tienes razón y los demás no, ¿no? Y ese es un poco lo que, desde el mundo del toro, sobre todo el de la calle, porque a mí me pasa mucho con taurinos de plaza, gente exclusivamente aficionados a la plaza, que no entienden muchas veces lo que hacemos en los pueblos, pero cuando se acercan, el que tiene como inquietud interior acaba enamorándose. Porque en los pueblos, en los festejos populares, donde se hacen las cosas bien, que es en todos los sitios, y donde no, los cambiamos y ya hace tiempo que se hacen bien en todos los lados, encuentras algo que no lo ves en ningún sitio. Yo vendría ahora en ese tema del vínculo entre los festejos populares y la tauromaquia formal, las corridas de toros. Es decir, ¿son o no son dos mundos separados? Y claro, se puede ver diferencias. Primero, los que practican en los festejos populares son protagonistas, no espectadores. Dos, hay un juego en los festejos populares más bien de quiebros, de quiebros hacia el toro, de esquiva, etc. En cambio, el toreo es conducir y estar absolutamente acompañando lo más posible al toro. Y tres, claro, las corridas, el ritual es la muerte del toro en la plaza y en los festejos populares, no obligatoriamente. La mayoría de los festejos no se mata el toro en pública. Claro, el vínculo también es el toro bravo, que muchos ganaderos viven de poder vender toros bravos a los festejos populares. Entonces, yo les iba a pedir, ¿cómo ven ustedes ese vínculo entre los festejos populares y la corrida de toros? A ver, el festejo popular ha evolucionado muchísimo. Ahora mismo los recortes que se hacen en la calle no tienen absolutamente nada que ver con los que se hacían hace 30, 40, 50 años. Absolutamente nada que ver. Hay una técnica que ha evolucionado muchísimo y no tiene... hemos aprendido, o se ha aprendido mucho a hacer esos recortes, a que tengan más lucimiento, a que tengan más espectacularidad, absolutamente todo. Y ha hecho que cambie el festejo, pero no ha cambiado la base. Sí que es cierto que la corrida de toros, no cabe ninguna duda que es una evolución del festejo popular, una evolución hacia un sentido. Lo mismo que ahora ha habido una evolución del festejo popular hacia otro sentido, manteniendo la esencia siempre. Y yo creo que la corrida de toros sigue manteniendo toda la esencia del festejo popular. Quizá sí que haría falta que muchos de los taurinos de plaza, mucha de la gente que ve solamente los festejos que se celebran en el ruedo, necesitarían aprender a nivel antropológico mucho más, no solamente a nivel estético, que es lo que sí que se ve en una plaza de toros, ver a nivel antropológico el por qué ha llegado a ser así la corrida de toros, porque hay muchísimas cosas. Desde el vestido de torear ha evolucionado muchísimo, desde la forma de vestirse los chavales que corren los festejos en los pueblos, que es diferente y se adaptan a cada momento, y sí que hubo un cierto momento en el que hubo esa evolución y marcó el vestido de torear. Lo mismo que han marcado muchas de las formas que la gente va ritualmente vestido a los festejos populares. Sí, Javier. Sí, bueno, a mí cuando hablamos de la relación entre la calle y la plaza, yo siempre digo que para mí tauromaquia solo hay una y diferentes formas de desarrollarla. Y que tenemos que tratar de luchar por unir de una vez por todas, de acercar esos dos mundos que parecen separados, son como dos hermanos reñidos, que si estuviesen juntos funcionarían mucho mejor. Y poco a poco lo estamos haciendo. De hecho, la Fundación del Toro de Lidia y el Instituto Juan Belmonte están haciendo una labor impagable, vosotros especialmente para mí, y es para daros enhorabuena en el tema cultural, como has dicho, a nivel antropológico, dándole muchas herramientas a los aficionados y a los que no lo son para entender lo que es esto del mundo del toro. Pero a mí cuando me hablan de festejo mayor y festejo menor, cuando veo la riqueza cultural que hay asociada al festejo, ¿no? Tanto de la música, la gastronomía, el folclore, en las calles de un pueblo pequeñito, cuando veo la importancia de los toros que se echan a las calles, que la gente quiere ver el mejor toro de la ganadería, el cabeza de camada, ¿no? La gente, sabéis, los toros que se echan a las calles son incontestables y cada día mejor. Cuando veo lo que se siente, yo por ejemplo en mi pueblo, cuando el pueblo durante 3 días se transforma en una plaza de toros, para mí
sé perfectamente las esquinas, dónde puedo meterme, dónde no me puedo meter, si el toro me va a apretar en este rincón, dónde está el burladero o dónde no está el burladero. O sea, los pueblos se convierten en una plaza de toros y los corredores nos sentimos, con todo el respeto del mundo, en toreros. O sea, tenemos esa sensación de estar delante del toro y jugarnos la vida. Y eso es lo más bonito del mundo, porque no hay nada que te haga sentir más vivo que tener en tus manos la capacidad de jugarte la vida por una cosa que has heredado, que la tradición entendida como lo que te han entregado tus padres, como lo que te hace sentir lo que eres y ser lo que eres, y eso es lo más maravilloso del mundo, ¿no? Eso sería una conclusión extraordinaria para nuestra entrevista. Pero tengo una última pregunta o un último comentario sobre el cual yo quisiera que reaccionen. ¿No les parece que precisamente en la parte positiva la tauromaquia floral, la corrida de toros, el mundo de la corrida de toros debería aprender mucho de los festejos populares? Me estoy refiriendo sobre todo a la implicación de las peñas, la implicación de la gente del pueblo, la implicación de los aficionados en particular, en fin, que definen su forma de actuar, su forma de enfrentarse, su forma de organizar el festejo, de costearlo muchas veces, lo costean. Las peñas, las asociaciones pagan el toro, claro, y pagan todos los gastos y se adeudan durante el año para poder hacerlo. ¿No les parece que esta relación tan directa entre la afición, las peñas y los festejos sería una buenísima lección para la organización de las corridas? Fíjate que la Comunidad Valenciana, que es donde se hacen el 50% de los festejos de toda España, es donde menos ayuntamientos participan de la fiesta y donde más peñas y aficionados pagan todos los gastos de la fiesta. Es un ejemplo perfecto, junto con la combinación de la normativa. Pero yo, para que puedas cerrar, si quieres, por si estamos acabando, yo siempre le digo, porque 5 minutos todavía. Bueno, entonces podemos hablar. A nivel de reunión del patronato, de la fundación, donde por fin estamos representados todos los entes de la fiesta, al final yo lo que veo siempre es que hay una línea roja que va descendiendo, que son los números de festejo de plaza, y una línea ascendente azul de festejos populares. Y eso quiere decir algo. Y yo creo que debería despertar las alarmas en todos los protagonistas de las corridas de toros, cuando es un espectáculo increíble que cualquier persona que se acerque, y si se hacen las cosas bien y sabemos reconducir el tema, van a repuntar sin ningún lugar a dudas, ¿no? Pero sí que es verdad que los festejos populares estamos así, y las corridas de toros, no voy a decir que estemos así, pero estamos así, por lo menos, ¿no? Y creo que mucha culpa es de lo que dices, de que la gente no se implique lo suficiente. Sí, la implicación de los aficionados, de las peñas, y de los protagonistas. Que se lo apropien, de los protagonistas. Que no sea únicamente una cuestión de empresas. Es que ya es un comentario en margen. Mi última pregunta sería, ¿cómo ven que se puede transmitir estos valores de los festejos populares a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes? ¿Cómo se hace esto? Y lo cual significa que hay mucho por venir por los festejos populares. ¿Cómo ves tú esto, Enrique? Muy fácil, es transmitiendo la tradición y permitiendo que participen, porque si no permitimos que los chavales participen, los encierros en el País Vasco, si no permiten que los chavales participen, evidentemente nunca van a entender lo que hacen. Si le dices que con 33 años se tiene que poner a correr delante de un toro, no lo van a entender jamás. Claro. Si entienden que pueden correr un novillo con 14, 15 años, es cuando van a entenderlo, cuando van a tener ese rito iniciático que es preciso pasar antes de ponerte delante de un toro, es cuando se va a poder hacer eso. Y evidentemente tiene que haber unos vasos comunicantes entre la fiesta culta, entre la fiesta en la plaza y el festejo popular. El festejo popular siempre va a mantener la esencia de la tauromaquia, y esa esencia de la tauromaquia que mantiene el festejo popular tiene que ir trasladada a la plaza de toros y al revés. Y luego, perdona, no digo que es rara la fiesta en la calle que no dedique un día para los niños. Todas las peñas tienen sus carretones, hacen un día de pintacaras o de juegos y son todos relacionados con los toros. En todos hay muchos pueblos que están haciendo ahora campamentos de verano, taurinos, exclusivamente taurinos, donde nosotros, aunque pertenezcamos a la calle, también enseñamos lo que es la muleta, lo que es el capote, lo que son las banderillas, los tercios. Metemos siempre cosas de plaza porque entendemos que debe ser así. O sea, que las peñas cuidan, las asociaciones cuidan mucho a los niños.
hay dos, o sea, dos reflexiones que parecen fundamentales en lo que habéis dicho. Uno, que practicar un festejo popular es como un rito iniciático. Un joven llega a la edad adulta con este enfrentamiento ante la vida, claro, y con la posibilidad también de un percarse. Un rito de paso. Es un rito de paso y las civilizaciones los tienen. Es fundamental para que las civilizaciones puedan plasmarse. Y dos, que si un día hay un reconocimiento a nivel internacional de los toros como patrimonio cultural inmaterial, por supuesto no se podrá hacer sino con la confluencia, la unión entre los festejos populares y la corrida formal. O sea que me parece esto evidente, clarividente de lo que acabáis de decir. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Javier, por estos momentos apasionantes que hemos pasado y que nos dan seguramente mucho gusto para ir a descubrir más los festejos populares. Pues muchas gracias a vosotros, al Instituto Juan Belmonte y a la Fundación del Toro de Lidia, porque sin haber toros no habría festejos populares y sin festejos populares no habría toros. Correcto. Te dejo. Muchas gracias. No, yo me despido con gracias. Pues muchas gracias.